Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy, en una actividad de singular importancia, puesto que la Comisión de Magistrados, de Capacitación de Magistrados de esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho tiene el agrado de iniciar con una conferencia magistral importantísima para este Distrito Judicial de Ayacucho, porque vamos a tener como panelista, conferencista magistral al doctor Jefferson Gerardo Moreno Nieves. El doctor Jefferson Gerardo Moreno Nieves es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad de Medellín, Colombia, estudios de especialización en litigación oral y sistema acusatorio en la Universidad de California, profesor de Derecho procesal penal en la Universidad de San Martín de Porres y director del área de litigación oral en la revista jurídica Luz Puniendi. Además es miembro del Comité Consultivo Nacional del Centro de Investigaciones Filosóficas y Penales. Para esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho es un honor, un grato honor contar con la participación y la presencia virtual del doctor Jefferson Moreno Nieves, y como él ha referido en sus redes sociales el día de hoy, vuelve a esta casa donde muchas veces ha hecho de litigante, y qué gusto, doctor, tenerlo en nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de manera virtual, a nombre del señor presidente de esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Yoni Guamaní Chávez, y el doctor Helio Paredes Panzón, y la doctora Liberta Palomino Crisante. Le damos la cordial bienvenida a esta casa, a este Distrito Judicial de Ayacucho. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. No puedo describir con palabras la alegría que yo siento y la satisfacción de poder estar, bueno, aunque sea de manera virtual. De verdad que me hubiera encantado participar de manera presencial, pero Ayacucho es una corte para mí muy singular, de mucho nivel académico. Es de las cortes a las que muchas veces he acudido efectivamente a litigar, y también por temas académicos. Así que hoy espero estar a la altura de lo que ustedes quieren escuchar. Sí. Miren, yo he querido conversar hoy día con ustedes respecto del uso de las comunicaciones telefónicas, y es que no hay ciudadano del Perú mayor a los que 12 años, 13 años, que no tenga un equipo celular en la mano. O sea, es innegable. Hoy muchas personas seguro estarán conectadas desde sus equipos celulares escuchando, o por redes sociales, de seguro que nos están escuchando. Y la necesidad de comunicación que tienen los seres humanos, de contarse todo de respecto de situaciones personales, laborales, médicas, etcétera, vía telefónica es sorprendente. Y el derecho penal, a la casa de aquellas personas que cometen delitos, no es ajena a esa situación, ¿cierto? Entonces nos hemos de cierta forma acoplado a la realidad y hemos dicho, bueno, si antes lo que hacíamos era tomarle la declaración a un ciudadano para que nos cuente qué es lo que ha pasado, quizá ahora si lo escuchamos por teléfono podríamos obtener mejor información. Y claro, nos hemos acoplado a la realidad peruana. Vamos mejorando mucho, hasta uso de dron por ahí que tenemos regulado. Quizá nuestro tema de presupuesto no nos alcance, pero ahí vamos. O sea, nos estamos acoplando a la realidad actual. Y yo he querido tocar este tema de las comunicaciones telefónicas, o en todo caso, los audios o las escuchas telefónicas, como ustedes quieran titularlo, pero quiero tocar dos temas en específico, dos temas en concreto, porque el tiempo si no, no nos va a alcanzar. Y yo les voy a ser bien sincero por el cariño que le tengo a la Corte, que este es el origen de la ponencia. Este es
Este es el origen de la primera parte de la ponencia y la segunda parte es un caso de litigio. Lo que viene haciendo la Junta Nacional de Justicia en la destitución de magistrados es una de las motivaciones por las cuales he querido compartir esta ponencia con ustedes. ¿Qué está pasando? Fíjense. La Junta Nacional, reformada con un nuevo sistema, supuestamente, ha iniciado una serie de procesos en los que está concluyendo en el 99% de casos con destituciones. De magistrados, por supuesto. Quizá eso no sea lo alarmante, porque bueno, termina siendo una potestad de la Junta. Lo alarmante y lo que debe llevarnos a reflexión es este precedente vinculante que ha sacado la Junta Nacional de Justicia a través de la resolución 237 de 2021 del 5 de abril del 2020. Fundamento jurídico 27 y en realidad toda la resolución. ¿Qué es lo que dice más o menos en concreto la Junta? A ver, nosotros estamos conociendo casos en los que magistrados han sido escuchados en sus conversaciones. Y esas conversaciones en las que varios magistrados están teniendo comunicaciones con otras personas y que nosotros estamos investigando, están, por ejemplo, colgadas en internet o lo tienen determinados medios de comunicación, en concreto un solo medio de comunicación, dicho sea de paso, que es IDL Reporteros. Y claro, en algunos casos y en la gran mayoría también lo tiene la Fiscalía, ¿no? Sin que sean excluyentes, o sea, la información de las comunicaciones entre magistrados que nosotros estamos investigando los tiene la Fiscalía, pero también lo tienen los medios de comunicación, Dios sabe cómo, y además están en Internet. Entonces la Junta hace el siguiente análisis, fíjense. Dice, cada vez que nosotros conocemos uno de estos casos, tenemos que incorporar estas comunicaciones a nuestros procesos en concreto. Y la forma en la que tenemos que incorporarla tiene que ser legal. Hasta ahí me parece que estamos todos de acuerdo. La forma en la que incorporan estas comunicaciones a los procesos, estoy refiriéndome a los procesos administrativos solamente porque es lo que dio origen a la inquietud. Y es lo que ha dado origen. Este pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia es lo que ha dado origen a lo que quiero conversar con ustedes. Es solo por eso. Yo no conozco procesos administrativos en concreto, pero conozco de legalidad. Entonces no me parece que esta sea una cuestión legal, porque fíjense, la Junta dice, bien, estas comunicaciones que vamos a utilizar están en diferentes lugares, Fiscalía, medios de comunicación y además está en Internet. Pueden leer el precedente vinculante completo. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar esas comunicaciones de esas diferentes fuentes, porque se supone que de las comunicaciones se puede escuchar algún tipo de irregularidad, entonces lo que hacemos nosotros es incorporar esas comunicaciones, ya sea, ojo, que se lo pedimos a la Fiscalía, porque no ven que ahí hay un grupo, ya sea que se lo pedimos a un medio de comunicación, y aunque no lo diga de manera literal, ya sea que lo descargamos de Internet. Y esa es la forma en la que incorporamos nosotros este tipo de comunicaciones. Pero ojo, dice la Junta, este proceso administrativo que nosotros realizamos y que nosotros estamos llevando a cabo para destituir a diestra y siniestra, esa es una opinión en todo caso, solo puede verificar que estas comunicaciones que nosotros incorporamos de diferentes fuentes sea pertinente y sea útil. Solo esas dos cosas vamos a revisar. Es decir, si es que la comunicación tiene que ver con el caso y si es que la comunicación sirve supuestamente a alguna de las posiciones o sirve al caso, ¿no? Al hecho que investigan.
Solo esas dos cositas vamos a analizar. Pero los aspectos de legalidad, cómo fueron obtenidos, eso no es la voz, quiénes son los que conversan, si el audio está editado, esas cuestiones de legalidad, nosotros no podemos revisarlas, porque esa es una cuestión que corresponde al ámbito del Ministerio Público, lo que dice la Junta. Entonces, lo que están haciendo, y es lo que nadie está cuestionando, me parece, es incorporar comunicaciones de diferentes fuentes, solamente verificando que la comunicación sea pertinente y que la comunicación sea útil. Y en ninguna de las comunicaciones, gracias a este precedente vinculante de la Junta Nacional de Justicia, no se verifica ni un solo aspecto de legalidad. ¿Cuál es la excusa? Que la Junta no puede hacer eso. Es más, si yo leo el párrafo literal, lo que dice es que siempre respetamos las competencias constitucionalmente asignadas y la de otras instituciones públicas. Es decir, lo que les expliqué un ratito, que como ya Fiscalía verificó la legalidad de esas comunicaciones, ya nosotros ¿para qué? Nosotros lo único que tenemos que verificar es que sea pertinente y que sea útil. Entonces, ahí viene un problema, Vamos por partes, fíjense. Vamos a empezar con las comunicaciones que la Junta le pide a la Fiscalía. Y le dice, señores fiscales, nosotros sabemos que ustedes tienen una comunicación de tales personas, nos la pueden enviar, y la Fiscalía le remite esas comunicaciones. Voy a guardar mi reflexión porque la Junta está diciendo, ellos, los fiscales, ya han respetado la legalidad. Entonces yo no puedo volver a analizar legalidad porque me entrometería en las competencias de la Fiscalía. Porque la legalidad le corresponde a la Fiscalía y no a nosotros. Creo que es una equivocación, pero un ratito ahí. Vamos a ver si es cierto que la Fiscalía respeta la legalidad en el tema de las comunicaciones. Voy a dejar un ratito ese espacio. Pero fíjense lo que sucedería si es que tú le pides la información a un medio de comunicación. Imagínense que la Junta le manda una carta a él y le dice un favorcito, yo sé que tú tienes comunicaciones, ¿me las puedes mandar? ¿Cuál sería la excusa en ese tipo de casos para decir que la legalidad ya la verificó quién? IDL no creo, ¿cierto? Entonces ahí se genera un problema, porque en ese tipo de situaciones tú no puedes confiar en que la comunicación que te están remitiendo, sea de donde sea que venga, sea legal o no sea legal, esté editada o no esté editada, corresponda o no corresponda a la voz. Entonces, en el caso de medios de comunicación, y mucho peor, por supuesto, descargarla de YouTube o descargarla de una página web, no puede excluir a la Junta de verificar la legalidad de la comunicación. Ese es el problema y eso es lo que me motiva a lo que quiero conversar con ustedes. Porque a mí me queda clarísimo que cuando se trata de medios de comunicación o de Internet, es una cuestión que tienen que verificar legalidad. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso administrativo se tiene que hacer una diligencia de reconocimiento de voz, por ejemplo. Que el audio debe llegar con un código hash para poder respetar la originalidad del audio o de la comunicación, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver. Quiero salirme del proceso administrativo, ¿sí? Y voy a concentrarme, este material, si es posible, yo lo voy a enviar a través de la Corte, ¿sí? Porque, fíjense, lo que dice la Junta es hacer lo contrario, es decir, hacer lo que yo les quiero plantear que se tiene que hacer, que la Junta tiene que verificar la legalidad y no solamente pedir comunicaciones y decir, bueno, ya ellos han verificado. Hacer lo contrario, dice la Junta, involucraría que se asuma competencias jurisdiccionales de control de la actividad de investigación que desarrolla el Ministerio Público como titular de la acción penal, lo cual viciaría irremediablemente el procedimiento administrativo sancionador. En otras palabras, si ya tenemos los audios, mejor los incorporamos y de una vez destituimos, y eso no me parece legal, ¿cierto? Eso me lleva a una reflexión. Si la Junta dice que las comunicaciones, me voy a olvidar de los medios de comunicación y de Internet, que yo creo la Junta debe verificar a ojos cerrados legalidad,
Es imposible que tú no verifiques legalidad, ¿sí? Si te la manda un reportero, si te la manda un medio de comunicación, si te la manda un tercero, si la descargas de internet, tienes que verificar legalidad. No la puedes tratar como hecho notorio porque se trata de una comunicación telefónica. Pero me voy a concentrar ahora en aquellas comunicaciones que vienen de la Fiscalía. Como la Junta está diciendo que las comunicaciones que Fiscalía le manda, Fiscalía sí ha respetado la legalidad, entonces hay que saber cuál es la legalidad. Y luego hay que verificar si es que en todos los casos que estamos teniendo en el Perú, donde tengamos comunicaciones telefónicas o donde tengamos audios en sí mismos, donde estén hablando dos personas, en una reunión uno de ellos grabó, etcétera, o un tercero grabó, etcétera, más allá de los supuestos de excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, hay que verificar, como la Junta dice que Fiscalía está ejecutando legalidad, si es que lo están haciendo. Primero, ¿cuál es la legalidad? Y segundo, si es que lo están haciendo. Y resulta que esa legalidad que debería ejecutar la Fiscalía y que la Junta está diciendo y asegurando que sí lo hacen, está regulada en el artículo 190 de nuestro Código Procesal Penal, ¿sí? En el 190, ustedes van a encontrar el tema de voces, el tema de grabaciones, en el 190. Y en el 189, ustedes van a encontrar lo que nosotros conocemos como reconocimiento en rueda de personas, con el procedimiento específico que más o menos nosotros conocemos. El reconocimiento en rueda se realiza de la siguiente manera. Tú narras referencias, características de la persona que vas a reconocer, previo al reconocimiento, claro, se ubican un número importante, como diría la profesora Carmen Vázquez, el número es importante, de 5 personas como mínimo, y con características similares, para que luego la persona, a través de una protección adecuada para su no reconocimiento por parte de los reconocidos, puede identificar más o menos quién es la persona cuyas características ella había dado previamente y luego revisamos si coinciden. Ese es el procedimiento del reconocimiento en rueda de personas. De personas. Ese es el 189. El 190 lo que hace es decir, cuando tú tengas voces en un proceso penal, tienes que seguir el procedimiento que más o menos está regulado en el 189, o sea, en el artículo anterior. Pues hoy se observará en lo aplicable las disposiciones previstas en el artículo anterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú tengas un audio que has encontrado en YouTube, o curiosidad, en la puerta de la fiscalía apareció un USB con una grabación, ¿sí? O simplemente un medio de comunicación publica en una reunión cómo es que uno de los congresistas habla de una obra, etc. O sea, cuando tengas voces, cuando tengas esa comunicación en el proceso penal, cuando haya sido obtenida de la forma en la que les estoy contando, tendría que haber sido obtenida, tú tendrías que recurrir al artículo 190 de nuestro Código Procesal Penal. Y nuestro 190 te va a remitir al 189. Pero si existiera alguna confusión respecto de la interpretación, pero Jefferson, en realidad el 190 no es compatible con el 189, o cómo haríamos, cómo sería más o menos aplicable la del 189 al tema de las voces, no se preocupen, que eso de cierta forma ya está solucionado. Porque el Tribunal Constitucional ha interpretado esos artículos. La del 189, bueno, la del 190 referido a las voces, y lo ha concordado con el 189, inciso 3. Y ha dicho, tienen razón, son compatibles y hay que interpretarlas de manera sistemática, es el Tribunal Constitucional,
Es el expediente 4780-2017, proceso de habeas corpus. Fíjense lo que dice el tribunal, y ojo que esto, en el litigio, he tenido oportunidad de llevarlo más de una vez. Y ahora con lo que dice la Junta, de verdad espero que esta legalidad sea respetada. Ya que la Fiscalía sí respeta la legalidad, esta es la legalidad. Miren lo que dice el tribunal. Claro, el tribunal saliente dice, de una interpretación sistemática, lo que les estoy diciendo del 189, inciso 3, con el 190, se deriva que cuando se trata de voces en audios, ellas deben pasar primero, o sea, más o menos como el reconocimiento en rueda de personas, por un reconocimiento. Claro, igualito, solo que en este caso debe tratarse de un reconocimiento de voz. Yo no consigo que se incorpore a un proceso penal un audio en el que se diga, Jefferson habla con Hillary, y no se me haya preguntado a mí si es que yo de verdad soy el que habla en el audio. Eso es inconcebible, ¿sí? Porque ni teniendo un oído, ni siendo tú un lince o algo por el estilo, tú puedes afirmar que esa voz es mía, porque lo único que puede hacerlo o soy yo mismo, o en todo caso una pericia. Por eso es que el tribunal dice que lo primero que necesitas cuando tengas una voz es un reconocimiento. Y en ese reconocimiento tiene que estar presente mi abogado, ¿no? O en su efecto el juez de la investigación preparatoria. Y el Tribunal Constitucional hace una referencia específica al título preliminar del Código Procesal Penal, en su artículo 8, inciso 1. Porque claro, el artículo 8, inciso 1 del título preliminar dice, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido, es cierto, ¿no? Respetándolo, o fíjense, incorporado. Puede ser que esta grabación la haya hecho uno de los participantes y por tanto imaginemos que ha sido obtenida de manera legal. O imaginemos que en otro caso, eso lo voy a tocar al final, sí hay una orden de escuchas telefónicas, pero la están trasladando a otro caso. Pero una cosa es que tú la obtengas ilegalmente, que no le estamos cuestionando, ¿sí? Imaginemos que sí llegó de manera legal. Y otra cosa es cómo la incorporas al proceso. Son dos momentos diferentes. Y la ilegalidad, porque pese a que quieran hacer ustedes una diferenciación entre prueba irregular y prueba ilícita, la ilegalidad de la incorporación del audio o de la comunicación no permite su utilización, por ejemplo, en un requerimiento de prisión preventiva, por ejemplo, en un requerimiento acusatorio. Esa incorporación ilegal la evita para el proceso. Por eso es que el tribunal dice, tengan cuidado, porque el título preliminar, artículo 8, dice que todo medio solo puede ser valorado si ha sido obtenido, pero también si ha sido incorporado. Entonces, si tú tienes el audio y no haces el reconocimiento, quiere decir que no lo has incorporado de manera legal. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué más dice el TC? Fíjense. Este pronunciamiento del tribunal deriva de un mandato de prisión preventiva confirmado por la sala, en el que se escucharon como elementos de cargo, o como diría el profesor Gonzalo del Río, como prueba en la audiencia de prisión preventiva, audios, voces, a las que previamente no se les había hecho ese procedimiento específico, reconocimiento, y si no hubiera reconocimiento, pericia, ¿cierto? Para saber quiénes son los interlocutores. Pericia además al audio para conocer respecto de modificaciones también, y la posibilidad de conocer respecto de su origen. Y esa argumentación, que es la misma que yo les estoy presentando hoy día y que en una audiencia no se me permite por una limitación de tiempo, fue presentada en ese caso que dio origen a este pronunciamiento del TC. Los abogados decían, oye, pero espérate un ratito, no puedes incorporarla porque el título preliminar, artículo 8, dice respetando el procedimiento, y el procedimiento legal es primero reconocimiento, entonces no puedes hacerlo.
Y tanto el juez de investigación preparatoria como la sala dijeron, no, 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 esa es otra cosa. Eso es seguro para el proceso, ¿cierto? Ese es para el proceso principal. Este es el proceso cautelar. Y aquí no necesitamos. Porque claro, la respuesta siempre es, Jefferson, jamás daríamos prisiones preventivas porque primero tendríamos que pasar por reconocimiento, luego por la pericia, y eso va a hacer que nos retrasemos. O sea, legalidad no importa, ¿sí? Con tal de sobreponerse a la efectividad de la medida. No me parece razonable. Y el tribunal responde específicamente a ese tipo de posiciones. Y dice, por ejemplo, que la sala ha incurrido en un razonamiento inconstitucional, pues asume porque se halla en el ámbito de un incidente cautelar en el que se encuentra de por medio, ni más ni menos, la posibilidad de que una persona vaya a prisión y no en el espacio del proceso principal, lo que les acabo de decir, está autorizada a relajar las exigencias legales para la incorporación debida de la prueba al proceso, negando además que sea ese un espacio en el que la defensa pueda cuestionarlo. Se trata, pues, de un enfoque violatorio también del derecho a la defensa y del debido proceso. O sea, aquellos casos en los cuales, primero, no se haya, respecto de comunicación, respecto de voces, no se haya realizado el debido procedimiento, un ratito, eso no puedes utilizarlo. Y peor aún, no vayas a decirle al abogado en la audiencia, abogado, cállese porque eso no lo puede decir acá. Eso en todo caso usted lo hará valer en el proceso principal, usted tiene tutelas y eso. Porque nada más y nada menos estamos en un incidente, o bueno, en un proceso cautelar en el que no tienen por qué relajarse exigencias legales de incorporación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante, eso es importante. Y ustedes van a encontrar en el país dos posiciones bastante radicales en las que en un grupo se respeta este procedimiento y en otro grupo no se respeta el procedimiento. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través de la Sala Penal, en el expediente 828-2016, por ejemplo, sí respeta el procedimiento, el debido procedimiento probatorio. Y estableció en este procedimiento, resolución número 21, que efectivamente se requiere de legalidad para la incorporación de voces y de comunicaciones en un proceso penal. Entonces, fíjense, regreso a donde empecé. Si la Junta Nacional de Justicia dice que no va a respetar o bueno, no es que no va a respetar, me corrijo, vayan a tomarlo a mal, no va a revisar o no va a verificar la legalidad de las comunicaciones, porque la Fiscalía ya lo hizo, entiendo yo que ese respeto a la legalidad al que hace referencia la Junta tiene que ver con lo que acabo de explicar. Cuando tú tengas una comunicación, tengas audios, tengas voces en el proceso, primero debida incorporación. ¿Cuál es la debida incorporación? Reconocimiento, con presencia de abogado. Si no hay reconocimiento, pericia. Recién ahí puedes incorporar esa voz, esa comunicación, ese audio, ¿sí? Sea cual sea la forma de la que la hayas obtenido. Como la Junta dice que no va a respetar o no va a revisar la legalidad, porque ya lo hizo Fiscalía, lo que nos corresponde a nosotros es exigir a Fiscalía que esa legalidad plasmada por el Tribunal Constitucional sea respetada en todos los casos, y que las diferentes cortes de nuestro país también exijan a la Fiscalía el respeto a esa legalidad que la Junta dice que se está respetando. ¿Correcto? Ese es un primer tema que yo quería tocar con ustedes. Todavía tenemos mucho por batallar. Creo que hay algunas cosas más por profundizar, pero
me parece un tema de vital importancia, sobre todo por lo que vienen haciendo a nivel administrativo, que no me parece adecuado. No puede ser posible que el máximo ente a nivel administrativo, en el caso de la magistratura, sostenga que ellos no verifican legalidad y que lo único que hacen es verificar pertinencia y utilidad, sobre todo con la gravedad de sostener que pueden descargar comunicaciones de medios de comunicación. Entonces, por lo menos si en el caso de los medios de comunicación no podemos hacer nada, en el caso de la fiscalía lo que tenemos que exigir es legalidad al máximo, en el caso de traslado de ese tipo de comunicaciones, ¿correcto? Entonces, ese es el primer punto. Y ese primer punto al que acabo de hacer referencia está dirigido, como se pueden dar cuenta, a situaciones en las que tú tienes una voz, una comunicación, un audio. Ha llegado al proceso de alguna manera, ya sea que alguien lo presentó, alguno de los testigos, uno de los coimputados, etc. Pero es diferente el supuesto en el cual un fiscal, como acto de investigación, lo que hace es solicitar al juez la escucha telefónica. Ese es otro tipo de supuesto, regulado a partir del artículo 230 de nuestro Código Procesal Penal. Ese es un supuesto diferente, que requiere un análisis diferente, en la que el fiscal le toca la puerta al juez y cumpliendo con los requisitos, cuando existan suficientes elementos, delito con pena superior a los 4 años, claro, no vamos a intervenir en delitos menores, y se supone que la gravedad de los delitos nosotros los marcamos a través de los 4 años, y la intervención sea absolutamente necesaria para seguir con las investigaciones. Estás investigando una organización criminal y de pronto lo que necesitas es escucharlos. Normalmente, en este tipo de casos, eso es autorizado. No suelen haber inconvenientes en el caso de escuchas telefónicas. Con un debido sustento, creo yo, no deben haber inconvenientes. El juez autoriza y se te escucha por un periodo. Incluso el código establece un caso específico. Si tú estás siendo investigado, no solamente tú incluso, pueden ser personas allegadas a través de las cuales tú te comuniques, porque puede ser que tú no tengas comunicación con tu celular, entonces ya se sabe que tú utilizas otro número, entonces también se intervienen los números de las personas cercanas a ti. Y claro, te empiezan a escuchar por un periodo establecido en el artículo 230, inciso 6, que normalmente es el de 60 días, pero prorrogables, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? O sea, muchos casos que nosotros tenemos, de los más emblemáticos incluso, han derivado de escuchas telefónicas, de la intervención de comunicaciones telefónicas. Y la necesidad nuestra de comunicarnos, de hablar, hace que Fiscalía, a través de la resolución judicial, acceda a esas comunicaciones en tiempo real. Y para eso, claro, Fiscalía trabaja de la mano con efectivos policiales especializados. Hasta ahí, eso es legal, eso no es problema. Les estoy hablando ahora de un supuesto diferente. El primero es, tú tienes audio, tienes las comunicaciones, sea como sea su incorporación. Ahora lo que tienes es una autorización judicial. Y el primer problema se presenta aquí, que el propio código establece que cuando se tienen estas escuchas telefónicas, estas escuchas deben dejarse constancia de ellas en un acta, en el acta de escucha y de transcripción, ¿cierto? Y normalmente estas actas de recolección y de control, que son entregadas por parte de la policía a la Fiscalía, lo que normalmente hacen es trasladar extractos de las comunicaciones, de las infinidades de comunicaciones que se han tenido en los 60 días. En 60 días hemos escuchado 300 comunicaciones. No vas a trasladar, no vas a transcribir todas las comunicaciones, que es la idea del código,
sino lo que hace es incorporar al acta las partes pertinentes que tú consideras son relevantes para el caso. Bueno, hasta ahí no hay problema. El problema viene aquí. No es lejano a la realidad que cuando se han presentado estas actas, imaginen ustedes en una audiencia de prisión preventiva, se han presentado los extractos de una pequeña parte de la comunicación y con ese extracto el señor juez ha ordenado prisión preventiva confirmado por la SAT. Y resulta que un mes después el abogado solicita la grabación completa porque ese es el deber del abogado. Tú tienes que solicitar la grabación completa. Solicitas la grabación completa, te entregan la grabación completa, la escuchas en tu cuarto solito y resulta que la transcripción no necesariamente coincide con lo que está dicho en la escucha, el CD que tú has solicitado. Ese es un primer problema que nosotros tenemos que solucionar. ¿Cómo es posible, creo, solucionarlo? Con la regla que hemos establecido en el primer tema respecto de la concordancia del artículo 190 con el 189, inciso 3, procediendo a una diligencia de escucha y transcripción en la integridad de estas comunicaciones con participación del abogado defensor para que no podamos tener dudas respecto de lo que en el acta está plasmado, ¿cierto? Pero bueno, ese es un tema que yo quería comentar porque nos pasa todos los días. Pero ahora, quiero que se fijen en esto. ¿Por qué un fiscal tiene que pedirle autorización judicial al juez de la investigación preparatoria para poder realizar estas escuchas? Porque nuestra Constitución, por lo menos hasta ahora vigente, nuestra Constitución, artículo 2, inciso 10, reconoce de manera expresa al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones de todos los ciudadanos. Por eso es que en esa búsqueda de prueba, el fiscal busca la restricción del derecho que se encuentra consagrado constitucionalmente a través del artículo 2.10. Esto es importantísimo porque me parece que acá inicia el problema. Y el 2.10, en un primer momento lo que hace es regular tu derecho, nuestro derecho, mi derecho. Y dice, todos los ciudadanos tenemos derecho al secreto y a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones. Nadie tiene por qué escucharlas. Y claro, también nuestros documentos privados. Y en el código también tenemos otra regulación específica cuando se trata de documentos, ¿no? El artículo 226 también regula la interceptación e incautación postal, por ejemplo. Pero bueno, ahorita estoy referido solamente a las comunicaciones telefónicas. Y el derecho en realidad abarca ese secreto a la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, las telecomunicaciones, sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez, que es lo que estábamos conversando ahora, regulado en el artículo 230, ¿cierto? Y mandato motivado del juez con las garantías previstas en la ley. Porque claro, no se trata solo de escucharme por escucharme, sino que esto también tiene un procedimiento legal específico. El fiscal le toca la puerta al juez, el juez autoriza, se realiza la escucha por un periodo determinado y luego de ese periodo determinado esa información es incorporada de manera debida a la carpeta, pero ojo, ya llega el momento en que me dices que me estaban escuchando. Para que me puedas dar la posibilidad a mí de ir donde el juez y decirle, señor juez, usted no debió darle permiso de escuchar mis comunicaciones, que es lo que el código llama la posibilidad de solicitar el reexamen de la orden de escucha telefónica. Y respetado este procedimiento legal, es posible la restricción de este derecho, del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones. Y aquí viene un parrafito interesante. Fíjense, dice, el 2.10, hasta ahí el reconocimiento de tu derecho, la forma de limitarla
también a través de resolución judicial y respetando legalidad. Pero además cierra el 2.10 constitucional diciendo: se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivaron su examen. Ojo, se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivaron su examen. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Una primera interpretación puede ser esta, fíjense. Fiscal solicita la escucha al juez, el juez la autoriza y están en plena escucha, y el hecho objeto de investigación es la supuesta venta de camas UCI, ¿no? Imagínense, yo soy un ángel negro y eso es lo que se investiga, la venta de camas UCI. Si en el transcurso de las escuchas, a mí, por ejemplo, en el transcurso de esa interceptación autorizada judicialmente, a mí me escucharan hablando, por ejemplo, con mi amante, ¿sí? Ese obviamente es un hecho absolutamente ajeno a lo que motivó la autorización judicial. Entonces se supone que tienen que guardar secreto, ¿no? Que dicho sea de paso, rara vez se respeta, porque eso termina en algún medio de comunicación. Como para generar el escándalo, pues, ¿no? Y así no perder la prisión preventiva. Pero esa podría ser una forma de interpretación. O, por ejemplo, yo estoy en una comunicación telefónica, lo pongo incluso más serio, y tengo un gran problema médico, yo no quiero que mi familia se entere que yo estoy muy enfermo, y una comunicación telefónica autorizada judicialmente, yo, además de hablar de la venta de camas UCI, me pongo a hablar de que yo, por ejemplo, tengo una enfermedad terminal. Ese tipo de situaciones que no han motivado, que son absolutamente ajenas a lo que dio origen a la resolución judicial, deben guardarse el secreto respectivo, ¿cierto? Esa es una primera interpretación. Pero también, estimados amigos, permítanme presentarles la interpretación que yo creo es la adecuada, porque me queda clarísimo que cuando se trata de temas personales, temas de salud, temas familiares, obvio, pues tienes que guardar el secreto porque además no te interesa para la investigación. Pero el tema se pone más caliente aquí. Tú estás investigando la venta de camas UCI. Y como estás investigando la venta de camas UCI, has autorizado la escucha y resulta que todos hablan, sí, de la venta, sí, mira, hermano, que acá la cama cuesta tanto, mira que hay tanta cola, etcétera. Y en una de las comunicaciones, uno de los interceptados, yo, Jefferson Moreno, me pongo a hablar con un amigo que es fiscal. Imagínense esto. Yo me pongo a hablar con otra persona, un tercero, ajeno, que no forma parte de nuestra organización criminal de venta de camas UCI. Y hablando con él, le digo: oye, amigo, tú tienes un caso en tu despacho en el que estás a punto de resolver, y mire, el tema es bien sencillo. Yo ya hablé con el abogado del caso. ¿Por qué no lo ves así? Y él dice: mira, bueno, yo no sé, sí, no, hay que verlo. Bueno, ahí vamos conversando, ¿sí? Cuelgan el teléfono. Esa comunicación no dio origen a la escucha, porque tú no estás investigando el cohecho entre un abogado y un fiscal, tú no estás investigando eso. Lo que estás investigando es la venta de camas UCI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que respecto de ese hecho del que has tenido conocimiento en ese momento, también debes guardar secreto. O, como corresponde al defensor de la legalidad, trasladar esa información, porque acaba de escuchar la comisión de un delito, supuestamente. Y como defensor de la legalidad, lo que tienes que hacer es trasladar esa información a la fiscalía competente de turno para que ellos investiguen ese hecho. La pregunta es esta. Yo tengo aquí las escuchas.
autorizadas judicialmente. Y el juez me ha dicho, yo te autorizo, y esto es lo que normalmente ustedes van a encontrar en las resoluciones judiciales que autorizan escuchas. Yo te autorizo a que tú realices las escuchas única y exclusivamente para los fines de la investigación. Para eso fui autorizado. Recuerden que el 2.10 reconoce constitucionalmente el secreto de la inviolabilidad de comunicaciones. Y yo lo que hago es esto. Bueno, si ya estoy autorizado, lo mando nomás, ¿cierto? Es decir, de aquí saco la comunicación, tómate la mando. ¿A quién? A supuestamente al otro fiscal de turno o lo hago circular entre diferentes despachos, que es lo que a veces suele pasar. Esto no lo estoy investigando, yo lo mando para allá. Y ahí viene el problema. Porque el 2.10 de la Constitución, como establece que se debe guardar secreto de los asuntos ajenos que motivaron la autorización, tú lo que tendrías que hacer en una situación como esa es regresar donde el juez de la investigación preparatoria y decirle, señor juez, usted que me autorizó la escucha en este caso, debe saber que hemos descubierto la comisión de delitos ajenos a lo que nosotros estamos investigando. Al extremo de que eso está regulado, estimados amigos, en el artículo 231, inciso 2, penúltimo párrafo, se los leo literal y dice: respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos ajenos a los que son materia de investigación, el fiscal comunicará estos hechos al juez que autorizó la medida con la celeridad e inmediatez que el caso amerita. ¿Por qué? Porque la autorización judicial solo se realizó respecto de este caso, no para que juegues con él y lo mandes a donde quieras. Ese traslado que tú acabas de realizar de la escucha a otra fiscalía es ilegal. Y es ilegal porque la autorización solo fue para este caso. Ese es el meollo del asunto, ¿se dan cuenta? Exactamente lo mismo sucede. ¿Y por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué debes comunicar al juez de investigación preparatoria? ¿Y por qué necesita su autorización para el traslado? No solamente por el 2.10 constitucional que establece que se debe guardar reserva, y no solamente por el 231, penúltimo párrafo, inciso 2, penúltimo párrafo, sino además porque el secreto a las comunicaciones abarca demasiados datos. Tú no solamente trasladas la comunicación, tú trasladas los nombres, los datos de los participantes, números telefónicos, la entidad, tú trasladas las direcciones, porque recuerden que además el levantamiento del secreto a las comunicaciones incluye la ubicación de las celdas de la comunicación, y eso también lo trasladas. Tú trasladas los códigos incluso, porque esto viene con un código de seguridad que es informado por la empresa de telefonía. Toda esa información tú la trasladas. Y obviamente eso requiere una autorización judicial. Entonces, tú requieres de una resolución judicial de autorización de parte del juez de la investigación preparatoria para el traslado de esa información. A mí me parece de vital trascendencia, de vital importancia. ¿Correcto? Cierro con esto, estimados amigos, cierro con esto. Más o menos lo mismo sucede cuando la comunicación o la escucha no se realiza en un proceso penal abierto, común, sino la información se recaba, se recepciona en un procedimiento de colaboración eficaz. ¿Y qué es lo que se hace? Se agarra la comunicación del proceso de colaboración y simplemente se traslada al proceso abierto, al proceso ordinario, al proceso común, perdón. Y claro, lo que nosotros sí consideramos es que para hacer eso necesitas un debido procedimiento probatorio específico. ¿Por qué? Porque el reglamento, el instructivo 1/2017 de actuación fiscal del proceso especial de colaboración eficaz de la Fiscalía establece que
El fiscal a cargo de una investigación de un proceso conexo derivado se refiere a procesos que tengan relación con el proceso de colaboración eficaz, podrá solicitar, motivando su necesidad y utilidad, al fiscal de la colaboración las transcripciones de las actas de información y los elementos que las sustenten. ¿Eso qué quiere decir? Cierro con esto. Que tú tienes tu proceso de colaboración y hay otro proceso común. Puede estar a cargo del mismo fiscal o fiscal diferente. Este proceso común debe generar la necesidad del traslado de la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este proceso común abierto debe existir primero una disposición que requiera la información a otra carpeta, porque si no, ¿cómo surge la necesidad a la que hace referencia el instructivo 1/2017? Entonces ahí tienes un primer paso. Y el segundo paso es que la carpeta que recibe el pedido debe tener su respectiva providencia o disposición de recepción del pedido. Y luego, esa carpeta en la que se recibe el pedido debe tener una disposición que autoriza sacar la información. Y luego esa información debe llegar a la carpeta que había pedido la información y para eso debe existir una providencia de recepción de la información, ¿cierto? Ese debido procedimiento probatorio es el que debe respetarse, por ejemplo, en el caso de traslados de información entre carpeta y carpeta, ¿no? Estos temas, sin lugar a dudas, están en construcción, salvo el tema de reconocimiento de voces, que en palabra del Tribunal Constitucional ya debe estar zanjado, pero sí considero importante que a partir de estas comunicaciones que estamos teniendo nosotros mismos, la Junta reflexione respecto del análisis de legalidad, porque en nuestro país nadie está respetando lo que sostiene el Tribunal Constitucional. Y si en todo caso la Junta se va a mantener en esa posición, lo que nosotros podríamos sostener es la exigencia a Fiscalía del respeto a la legalidad establecida por el 190 en concordancia con el 189, inciso 3. Estimados doctores, de verdad que es un honor estar frente a ustedes. La Corte de Ayacucho es una corte a la que yo le guardo muchísimo aprecio, muchísimo aprecio. He litigado muchas veces y en todas he encontrado, y en la mayor de las veces, rechazo a la posición o aceptación de la posición, pero en todas hemos encontrado siempre una decisión fundada en derecho. Así que es un honor. Muchísimas gracias, doctores. Espero que la próxima podamos compartir de manera presencial. Muchísimas gracias, doctor Jefferson Moreno, por esta brillante conferencia magistral que nos ha brindado previo a los albores de la celebración también por el Día del Juez y de la Jueza que estamos próximos a celebrar el 4 de agosto. Muy agradecidos por su participación en esta conferencia magistral organizada por la Comisión de Capacitación de Magistrados. Yo le hago ser extensivo la felicitación y el agradecimiento por parte del señor presidente de esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Johnny Gómez Chávez, y por los integrantes de la comisión de organización de estas actividades académicas. Voy a solicitar, si no es quitarle mucho tiempo, quizá a algunos que están en la sala de este Google Meet puedan hacer llegar sus interrogantes por algunas consultas que quieran hacer aprovechando la presencia virtual del doctor Jefferson Moreno. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, creo que no tenemos ya quedado muy claro en realidad toda la exposición que nos ha brindado, doctor. Finalmente voy a solicitar las palabras de la doctora Lely Berta Palomino Crisante, magistrada de nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho, para que pueda ella hacerle llegar el agradecimiento respectivo también por parte del presidente de esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Doctora Lely Palomino. Gracias, Richard. Pase. Bueno, doctor Jefferson, en primer lugar, felicitarlo por su brillante ponencia. Definitivamente un tema muy novedoso en estos tiempos, bastante trascendente, ¿no?
Quedamos muy satisfechos con su disertación y en segundo lugar expresar el agradecimiento a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Ayacucho, doctor Miguel Johnny Guamaní Chávez, así como de la Comisión Distrital de Capacitación a Magistrados de la Corte Superior. Muy agradecidos infinitamente, doctor, por acompañarnos en esta oportunidad. Igualmente esperamos contar con su participación. Es más, desde ya lo comprometemos para los próximos eventos que esta Corte Superior realice. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un inmenso placer. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jefferson. Muchísimas gracias, doctora Leliberta, por esta participación, en realidad por esta organización que ha tenido buena acogida por parte de nuestro público usuario. Hemos llegado a tener un promedio de 200 participantes en nuestra sala virtual del Facebook Live y también más de 500 inscritos a esta conferencia. Muchísimas gracias al doctor Jefferson Moreno, a nombre de los señores magistrados superiores, jueces de primera instancia, jueces de paz, letrados, jueces de paz y los usuarios en general de este Distrito Judicial de Ayacucho. Le deseamos a todos ustedes unas felices fiestas patrias, feliz bicentenario, y nada, a seguir contribuyendo en brindar un mejor servicio de impartición de justicia a toda nuestra población. Muchísimas gracias, doctor, y hasta pronto. Hasta luego, con el permiso de todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, señores. Ya empezó la venta final en Oeste. Aprovecha. Por los millones de doses para el 95. No te lo pierdas. Ingresa en Instagram.